La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas, dificultando la visibilidad en aquella oscura noche de otoño. Marta, una mujer de 32 años, conducía con precaución por la carretera desierta. Estaba a pocos meses de dar a luz, y aunque había prometido a su esposo no conducir sola de noche, una urgencia la había llevado a esa situación. Tenía que visitar a su madre, quien había enfermado repentinamente, y no podía esperar hasta la mañana siguiente. Mientras avanzaba lentamente por la carretera, algo llamó su atención en la cuneta. Al principio, pensó que era un animal herido, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que se trataba de una persona. Marta frenó bruscamente y, con el corazón acelerado, miró fijamente al hombre tirado en el suelo. Él estaba cubierto de barro y sangre, y su ropa estaba desgarrada. Marta dudó por un momento, consciente de los peligros de ayudar a un desconocido en esas circunstancias, pero su instinto maternal y su compasión la empujaron a actuar. Con manos temblorosas, bajó del coche y se acercó al hombre. Al agacharse para examinarlo, notó que estaba inconsciente, pero respiraba. «¿Qué te ha pasado?», murmuró, aunque sabía que no recibiría respuesta. Con esfuerzo, logró levantarlo lo suficiente para llevarlo al asiento trasero de su coche. Cada movimiento era una lucha, no solo por el peso del hombre, sino también por su avanzado estado de embarazo. Una vez que estuvo seguro en el coche, Marta se sentó al volante, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y tomó una decisión crucial. En lugar de dirigirse al hospital más cercano, algo en su interior le dijo que lo llevara a casa. No podía explicar la razón exacta, pero había algo en la forma en que el hombre había aparecido en su vida, en esa carretera solitaria, que la hacía sentir que él no debía estar en un lugar público. Tal vez era el miedo irracional de que alguien estuviera buscándolo para hacerle más daño, o tal vez era el simple deseo de protegerlo. Durante el trayecto, la mente de Marta estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué sentía esa necesidad imperiosa de cuidarlo? No podía evitar sentirse culpable por no haber llamado a la policía o a una ambulancia, pero cada vez que intentaba alcanzar su teléfono, algo la detenía. Su intuición, que siempre había sido su guía más confiable, le decía que estaba haciendo lo correcto, aunque todo lo demás le gritaba que estaba cometiendo un grave error. Finalmente, llegaron a su casa, una pequeña cabaña ubicada en las afueras del pueblo. Marta aparcó el coche y bajó para abrir la puerta de su hogar. La lluvia continuaba cayendo sin tregua, y mientras sacaba al hombre del coche, sintió una mezcla de miedo y determinación. Con cada paso que daba hacia la casa, el peso del hombre parecía aumentar, pero no se permitió flaquear. Entró a la cabaña y, con mucho esfuerzo, logró llevarlo al sofá de la sala. La cabaña estaba cálida y acogedora, con una chimenea que Marta había encendido antes de salir. La luz parpadeante del fuego iluminaba el rostro pálido y herido del hombre. Marta corrió al baño para buscar un botiquín y volvió con vendas, alcohol y agua. Mientras limpiaba sus heridas, notó que tenía múltiples cortes y moretones, como si hubiera sido golpeado brutalmente. Sin embargo, no había signos de que hubiera estado involucrado en un accidente de coche, lo que aumentó su inquietud. El silencio de la noche se vio interrumpido únicamente por el sonido de la lluvia y el crujir de la leña en la chimenea. Marta se sentó en una silla junto al sofá, observando al desconocido. Sus rasgos eran duros, como si hubiera vivido muchas cosas en poco tiempo, pero también había una vulnerabilidad en su rostro que la conmovió. A medida que las horas pasaban, el cansancio comenzó a hacer mella en Marta, pero no quería dejar solo al hombre por si despertaba. Cerca de la medianoche, el desconocido empezó a moverse ligeramente. Marta se inclinó hacia adelante, observando cómo sus ojos se abrían lentamente. Él la miró con confusión, tratando de procesar dónde estaba. Antes de que pudiera decir algo, Marta le habló con suavidad. «Estás a salvo aquí. Te encontré en la carretera y te traje a mi casa.
No te preocupes, te ayudaré con lo que necesites. El hombre intentó sentarse, pero el dolor lo obligó a recostarse de nuevo. Gracias, murmuró con voz ronca. No sé cómo llegué aquí. Todo es un borrón en mi mente. Marta asintió, entendiendo que él estaba desorientado. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que te recuperes. Mañana por la mañana podemos hablar más sobre lo que pasó. Marta le ofreció un poco de agua y luego se levantó para ir a la cocina. Mientras preparaba una sopa ligera, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a la situación en la que se encontraba. Estaba ayudando a un hombre del que no sabía nada, en un momento en el que debía estar pensando en su propia seguridad y la de su bebé. Pero había algo en los ojos de ese hombre, algo que le decía que él no era un peligro para ella. Cuando regresó a la sala, el hombre ya estaba dormido nuevamente. Marta lo observó por un momento antes de cubrirlo con una manta y apagar las luces. Se dirigió a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama, con los ojos abiertos, escuchando el sonido de la lluvia, intentando calmar la tormenta de pensamientos en su mente. Había hecho lo correcto, o al menos eso quería creer. Sin embargo, una parte de ella no podía dejar de preguntarse si al traer a ese hombre a su casa, había abierto una puerta a algo más grande y peligroso de lo que podía manejar. Pero ya no había vuelta atrás, el hombre estaba allí, en su casa, y ella tendría que enfrentarse a lo que viniera. A medida que las horas pasaban, el cansancio finalmente la venció, y Marta cayó en un sueño inquieto, plagado de imágenes borrosas de lo que podría suceder. No sabía que esa noche marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas de la ventana, Marta despertó con una extraña sensación en el pecho. Algo estaba diferente, y lo supo antes incluso de levantarse de la cama. Se vistió rápidamente y salió de la habitación. Su corazón se detuvo por un instante cuando abrió la puerta de la sala y vio que el sofá estaba vacío. El hombre había desaparecido. Marta quedó paralizada frente al sofá vacío. La manta que había usado para cubrir al desconocido estaba cuidadosamente doblada sobre el respaldo, como si él se hubiera levantado sin hacer ruido, sin querer perturbar el silencio de la casa. Su primer instinto fue correr hacia la puerta principal, convencida de que él podría estar cerca, pero al abrirla, lo único que vio fue la carretera desierta y las gotas de lluvia que aún caían suavemente sobre el suelo. La confusión se apoderó de ella. ¿Cómo había logrado marcharse sin que ella lo escuchara? La cabaña no era grande, y cualquier movimiento debería haberla despertado. Con el corazón acelerado, comenzó a buscar indicios de su presencia. Revisó cada rincón de la sala, la cocina y hasta el pequeño baño, pero no había ni rastro del hombre. Parecía como si nunca hubiera estado allí. Marta se llevó una mano al vientre, sintiendo el suave movimiento de su bebé. El instinto de proteger a su hijo le dio fuerzas para calmarse. Debía pensar con claridad. Si el hombre había desaparecido, ¿significaba eso que estaba en peligro? ¿O acaso su partida repentina era una señal de que él nunca había necesitado realmente su ayuda? Decidida a no dejarse llevar por el miedo, Marta se dirigió a la cocina para prepararse una taza de té. El sonido del agua hirviendo le ayudó a concentrarse en lo que debía hacer a continuación. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Alguien había estado en su casa, herido y vulnerable, y ahora había desaparecido sin dejar rastro. ¿Debería llamar a la policía? Pero, ¿qué les diría? Que había encontrado a un hombre herido y lo había llevado a su casa, solo para que desapareciera en medio de la noche. Mientras vertía el agua caliente en la taza, algo llamó su atención en la mesa de la cocina. Una pequeña hoja de papel, doblada cuidadosamente, estaba colocada junto a un jarrón de flores. Marta la tomó con manos temblorosas y la abrió.
Las palabras escritas en la nota eran breves, pero cargadas de significado. Gracias por tu ayuda. Estoy en deuda contigo. Mantente alerta. El mensaje era críptico y no proporcionaba respuestas, sino más preguntas. ¿Mantente alerta? ¿A qué se refería? ¿Estaba él tratando de advertirla sobre algo? La inquietud creció dentro de ella, pero también lo hizo su determinación. No permitiría que el miedo la paralizara. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo y, sobre todo, asegurarse de que su bebé estuviera a salvo. Decidió que no era prudente quedarse sola en la cabaña, al menos hasta entender más sobre la situación. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Su madre estaba enferma, y su esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Aunque detestaba la idea de involucrar a alguien más en su problema, pensó en su vecino, un hombre mayor y amable que vivía a unos pocos kilómetros de distancia. Tomando la decisión, Marta se abrigó y salió de la cabaña. La lluvia había amainado, y el aire fresco le ayudó a despejar la mente. Caminó con pasos decididos por el sendero que llevaba a la casa de su vecino. Mientras avanzaba, no podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando, pero cada vez que miraba hacia atrás, solo veía árboles y oscuridad. Finalmente, llegó a la casa de su vecino y golpeó la puerta con fuerza, esperando que él estuviera despierto. Después de unos momentos, la puerta se abrió y apareció el hombre, con una expresión de sorpresa al ver a Marta allí, tan temprano y con una evidente preocupación en su rostro. «Marta, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?», preguntó el vecino, su voz cargada de preocupación. Marta se apresuró a explicarle lo que había ocurrido la noche anterior, omitiendo algunos detalles que parecían demasiado extraños para compartir. El vecino la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminó, suspiró profundamente. «Es un asunto serio, Marta. No podemos ignorarlo. Llamaré a la policía para que investiguen. No te preocupes, nadie te culpará por haber ayudado a ese hombre. Hiciste lo correcto». Marta dudó por un momento, pero finalmente asintió. Necesitaba la ayuda de las autoridades, aunque temía que ellos no comprendieran la gravedad de la situación. El vecino hizo la llamada y, poco después, 2 oficiales llegaron a la cabaña. Marta les contó todo lo que sabía, mostrándoles la nota que el hombre había dejado. Los oficiales parecieron intrigados, pero no encontraron pruebas de que hubiera habido un delito. Le aseguraron a Marta que patrullarían la zona y le pidieron que se mantuviera alerta, tal como lo decía la nota. Luego de agradecerles, Marta se quedó sola en la cabaña, sintiéndose más inquieta que antes. La noche llegó una vez más, y con ella, un silencio inquietante. Marta decidió que no dormiría, sino que se quedaría en la sala, con las luces encendidas, esperando por si el hombre regresaba o si algo más ocurría. El tiempo pasaba lentamente, y el cansancio comenzaba a hacer mella en ella. Sin embargo, cada vez que sus párpados se cerraban, el temor la despertaba de nuevo. Pasada la medianoche, un ruido proveniente del exterior la hizo saltar. Su primer instinto fue correr hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino. Si el hombre había vuelto, quería estar preparada. Agarró un pequeño cuchillo de la cocina y, con cautela, abrió la puerta principal. Afuera, la oscuridad era profunda, y el viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles. Marta avanzó unos pasos, tratando de ver algo en la penumbra. Entonces, lo escuchó de nuevo, un sonido suave, casi imperceptible, como el crujido de hojas bajo el peso de unos pies. El miedo se apoderó de ella, pero no retrocedió. Con el cuchillo en mano, siguió el sonido hasta que se detuvo junto a un gran árbol en el borde de su propiedad. Al mirar hacia abajo, vio algo que la hizo soltar el cuchillo de inmediato. Un pequeño paquete, envuelto en tela, descansaba a los pies del árbol.
Marta lo recogió con manos temblorosas y, al desenvolverlo, encontró dentro algo que la dejó sin palabras, un llavero, idéntico al que su esposo había perdido hacía meses. Confundida y asustada, Marta regresó a la cabaña, llevando el paquete consigo. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando fijamente el llavero, tratando de comprender lo que significaba. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Qué tenía que ver con el hombre que había ayudado? Las preguntas seguían acumulándose, y las respuestas parecían más distantes que nunca. Sin embargo, una cosa era segura, algo o alguien estaba jugando con ella, y no tenía intención de detenerse. Con el amanecer a la vuelta de la esquina, Marta sabía que la noche siguiente podría traer aún más incertidumbre y misterio. La sensación de estar atrapada en una red de eventos inexplicables comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que, a partir de ese momento, nada en su vida volvería a ser igual. El amanecer trajo consigo una tenue luz que apenas lograba disipar las sombras en la mente de Marta. Pasó la noche en vela, incapaz de apartar la vista del llavero que había encontrado. Era idéntico al que su esposo, Andrés, había perdido meses atrás durante un viaje de trabajo. Cada vez que sus pensamientos intentaban encontrar una explicación lógica, se topaban con un muro de incertidumbre. ¿Cómo había terminado en su jardín? ¿Quién lo había dejado allí? Con las primeras luces del día, Marta decidió que necesitaba respuestas. Tomó una ducha rápida para despejarse y, con el corazón palpitante, marcó el número de Andrés. La llamada tardó en conectarse, y cuando finalmente lo hizo, la voz adormecida de su esposo le provocó un pequeño alivio. «Marta, ¿qué sucede?» «Es muy temprano aquí», dijo Andrés, con tono preocupado. «Necesito preguntarte algo importante», comenzó Marta, tratando de mantener la calma. ¿Recuerdas el llavero que perdiste hace unos meses? El que te regalé en nuestro primer aniversario. Claro que lo recuerdo, respondió él, ahora más alerta. Lo busqué por todas partes, pero nunca lo encontré. ¿Por qué preguntas? Lo he encontrado, dijo Marta, tragando saliva. Estaba aquí, en nuestra casa, en el jardín. Anoche, alguien lo dejó fuera, envuelto en un paquete. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente, Andrés habló, con una mezcla de incredulidad y preocupación en su voz. Eso no tiene sentido, Marta. Lo perdí a cientos de kilómetros de nuestra casa, ¿cómo es posible que haya aparecido allí? No lo sé, respondió ella, con la voz quebrada. Pero creo que tiene que ver con el hombre que encontré herido anoche. Se fue sin decir nada, pero dejó una nota advirtiéndome que me mantuviera alerta. Andrés suspiró profundamente. Marta, escúchame. Debes tener cuidado. No sabemos quién es ese hombre ni qué intenciones tiene. Puede ser peligroso. Quiero que vayas a la casa de mi madre. Estaré allí en un par de días y resolveremos esto juntos. Marta sabía que Andrés tenía razón, pero también sentía que debía quedarse. Había algo en todo ese misterio que la atraía, una necesidad de descubrir la verdad por sí misma. Lo pensaré, dijo finalmente, para no preocupar más a su esposo. Después de colgar, Marta se sentó en la sala, con la mente en una tormenta de pensamientos. Cada detalle de las últimas horas pasaba por su mente, buscando conexiones, patrones que pudieran darle sentido a lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando recordó algo que el hombre había mencionado vagamente antes de que se durmiera la noche anterior, un comentario que en su momento no había prestado atención. Estoy huyendo. No puedo quedarme mucho tiempo en un solo lugar. Alguien me sigue. Las palabras resonaban ahora en su mente con una claridad alarmante. ¿Quién lo estaba siguiendo? ¿Y por qué? Marta se levantó de un salto, decidida a averiguar más. Sabía que había arriesgado mucho al llevar a ese hombre a su casa,
pero también sentía que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Tomó el llavero y lo guardó en su bolsillo. Necesitaba hablar con alguien, y sabía exactamente a dónde ir. Aunque no conocía mucho a su vecino más allá de los saludos ocasionales, algo en su instinto le decía que él podría ayudarla. Después de todo, había sido el único en quien pensó cuando la incertidumbre la invadió. Caminó hacia la casa de su vecino una vez más, pero esta vez con una determinación renovada. Al llegar, golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria, y cuando él abrió, su expresión mostró sorpresa al verla de nuevo tan pronto. «Marta, ¿todo bien?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No, no todo está bien», respondió ella, entrando antes de que él pudiera invitarla. «Necesito hablar contigo, y necesito que seas completamente honesto». El vecino, un hombre mayor de cabellos grises y mirada sagaz, cerró la puerta detrás de ella y la guió hasta la cocina. La invitó a sentarse, y Marta se dio cuenta de que no había tiempo para rodeos. «Anoche, encontré un llavero en mi jardín. Es el mismo que mi esposo perdió hace meses, a cientos de kilómetros de aquí. Y creo que el hombre que ayudé tiene algo que ver con esto. Dime, ¿sabes algo que yo no sepa? ¿Alguien ha estado merodeando por aquí?». El vecino la miró fijamente por un largo momento, y Marta pudo ver que estaba sopesando sus palabras. Finalmente, suspiró y asintió. «Marta, hay algo que debes saber. Hace unas semanas, vi a un hombre cerca de tu cabaña, durante la noche. No parecía de por aquí, y cuando intenté acercarme para preguntarle qué hacía, desapareció entre los árboles. No mencioné nada porque no quería preocuparte, pero ahora me doy cuenta de que debí haberlo hecho». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que era el mismo hombre que ayudé anoche?». «Podría ser», respondió el vecino, con voz grave. «Pero hay algo más. Hace unos años, hubo un accidente en la carretera cerca de aquí. Un coche se salió del camino y se estrelló contra un árbol. El conductor sobrevivió, pero su esposa murió en el impacto. Desde entonces, he escuchado rumores de que el hombre ha estado buscando algo, o a alguien. No sé si tiene relación con lo que está pasando, pero es lo único extraño que ha sucedido por aquí en mucho tiempo». Las palabras del vecino resonaron en la mente de Marta. Un accidente, una búsqueda incesante. ¿Podría estar relacionado con el hombre que había encontrado? ¿Y qué tenía que ver con el llavero de Andrés? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún faltaban muchas por descubrir. Marta sabía que, si quería respuestas, tendría que seguir adelante, por peligroso que fuera. Estaba involucrada en algo que no entendía completamente, pero que afectaba directamente su vida y la de su familia. Antes de que pudiera decidir cuál sería su próximo paso, el sonido de un coche aproximándose hizo que ambos se pusieran en alerta. El vecino se asomó por la ventana y se giró hacia Marta con el rostro pálido. «Es la policía. Deben haber encontrado algo». Marta sintió un nudo en el estómago. La aparición de los oficiales en la cabaña había sido inquietante, pero ahora, con los nuevos elementos en juego, sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Con un último vistazo al llavero en su bolsillo, se levantó y salió al encuentro de los policías, preparada para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. El coche de la policía se detuvo frente a la cabaña, levantando una pequeña nube de polvo en el camino de tierra. Marta sintió como su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a los oficiales, que ya estaban saliendo del vehículo. Había algo en sus expresiones serias que la hizo entender que lo que iban a decirle no era nada bueno.
Señora, dijo uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con un semblante grave. Necesitamos hablar con usted. Es importante. Marta asintió, tratando de mantener la compostura. El vecino se quedó en la puerta de su casa, observando desde la distancia, listo para intervenir si era necesario. Los oficiales la invitaron a sentarse en el porche de su cabaña, y Marta obedeció, aunque sus piernas temblaban de la tensión. Encontramos algo durante nuestra patrulla nocturna, comenzó el oficial. Algo que creemos está relacionado con el hombre que usted ayudó anoche. El otro oficial, un hombre más joven, sacó una bolsa de evidencia de su cinturón y se la mostró a Marta. Dentro de la bolsa había un pequeño objeto de metal, manchado de barro. Marta lo reconoció al instante, era un colgante, uno que había visto en las fotografías antiguas que su madre guardaba. Pertenecía a su abuela, una reliquia familiar que creía perdida hace muchos años. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro. Estaba enterrado en un claro del bosque, no muy lejos de aquí, respondió el oficial más joven. Había marcas de que alguien había cavado recientemente. También encontramos huellas que coincidían con las que vimos cerca de su casa. Marta sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. ¿Cómo había terminado ese colgante allí? ¿Qué relación tenía con el hombre que había ayudado? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero las respuestas parecían estar más lejos que nunca. Señora, entendemos que todo esto es muy confuso, dijo el oficial mayor, notando su estado. Pero necesitamos que nos diga si sabe algo más, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender qué está pasando. ¿Hay algo que no nos haya contado? Marta tragó saliva, consciente de que había detalles que no había mencionado antes, principalmente por no parecer irracional. Pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, sabía que no podía ocultar nada. Hay algo, admitió, su voz temblando ligeramente. El hombre que encontré me dijo que estaba huyendo de alguien, pero no me dio más detalles. Y esta mañana, encontré un llavero en mi jardín, uno que mi esposo perdió hace meses, lejos de aquí. No sé cómo llegó allí, pero estoy segura de que tiene algo que ver con él. Los oficiales intercambiaron una mirada preocupada. El oficial mayor asintió lentamente, como si estuviera procesando la nueva información. Esto está comenzando a parecer algo más grande de lo que pensábamos. Podría estar involucrada en algo peligroso sin siquiera saberlo. Marta asintió, sintiendo que la realidad de la situación la golpeaba con fuerza. No era solo una cuestión de un hombre herido apareciendo en su vida, había algo más profundo, algo que podría ponerla en peligro a ella y a su bebé. Pero, ¿qué podría ser? Vamos a intensificar la vigilancia en la zona, continuó el oficial. Y queremos que sepa que puede llamarnos en cualquier momento si nota algo sospechoso. No tome riesgos innecesarios, señora. Es mejor que esté a salvo. Marta agradeció a los oficiales por su preocupación, pero en su interior sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había algo en todo esto que la conectaba directamente, algo que tal vez estaba relacionado con su familia y su pasado. No podía simplemente esperar y dejar que las cosas se desarrollaran sin hacer nada. Cuando los oficiales se marcharon, Marta volvió a entrar en su cabaña, pero no para quedarse. Decidió que necesitaba respuestas y que la única manera de obtenerlas era seguir investigando por su cuenta. Recordó el colgante que los oficiales le mostraron y lo que representaba, un vínculo con su abuela, con su historia familiar. Tomó su chaqueta y el llavero que había encontrado antes, guardándolos en su bolsillo. Sabía que debía volver al claro del bosque donde los oficiales encontraron el colgante. Algo le decía que ese lugar contenía más pistas, y que debía enfrentarse a lo que sea que encontrara allí. El sol ya estaba alto cuando Marta salió de su cabaña y se dirigió hacia el bosque. El aire era fresco y el canto de los pájaros llenaba el ambiente, pero ella no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro la estaba siguiendo.
A medida que se adentraba en el bosque, el sonido de sus pasos sobre las hojas secas era lo único que rompía el silencio. Después de unos minutos de caminar, Marta llegó al claro. Era un lugar tranquilo, rodeado de altos árboles que formaban un círculo natural. En el centro del claro, vio las marcas en el suelo donde los oficiales habían cavado y encontrado el colgante. Se arrodilló junto a las marcas, tratando de sentir algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre lo que estaba pasando. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. Una pequeña caja de madera, enterrada a medias, asomaba entre las raíces de un árbol cercano. Marta la desenterró con cuidado, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. La caja estaba cerrada con un viejo candado, pero era lo suficientemente frágil como para que ella lo rompiera con una piedra. Dentro de la caja había un conjunto de cartas, todas atadas con una cinta descolorida. Marta sacó las cartas y comenzó a leer la primera. A medida que avanzaba en la lectura, el horror y la incredulidad se apoderaron de ella. Las cartas estaban dirigidas a su abuela, escritas por un hombre que claramente estaba enamorado de ella. Pero lo más inquietante era la última carta, que hablaba de un secreto que había jurado proteger a toda costa, uno que podría cambiar la vida de las generaciones futuras de su familia. Marta se quedó sentada en el claro, con las cartas en la mano, sintiendo como todo lo que creía conocer sobre su familia se desmoronaba. ¿Qué secreto había estado ocultando su abuela? ¿Y cómo estaba relacionado con el hombre que apareció herido en su camino? Las respuestas a esas preguntas estaban más cerca, pero también parecían más aterradoras de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que no podía detenerse ahora, debía continuar desenterrando la verdad, por más dolorosa que fuera. Con las cartas en su poder y una nueva determinación en su corazón, Marta regresó a su cabaña, consciente de que la noche siguiente podría traer más revelaciones, y quizás más peligros. De regreso en su cabaña, Marta sintió una mezcla de anticipación y miedo. Las cartas que había encontrado en el claro parecían contener un misterio que había permanecido oculto durante décadas, un secreto que su abuela había llevado consigo a la tumba. Sabía que no podía enfrentarse a esto sola, pero también estaba decidida a no involucrar a nadie más hasta que comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. Se sentó en la mesa de la cocina y extendió las cartas frente a ella. El papel era viejo y frágil, y las palabras, escritas con una caligrafía elegante, pero apresurada, revelaban una historia de amor, pérdida y, sobre todo, de peligro. A medida que leía, Marta comenzó a entender que su abuela había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las cartas hablaban de un hombre, cuyo nombre nunca se mencionaba, que estaba profundamente enamorado de su abuela. Pero había más que solo amor en esas palabras, había una desesperación, un miedo a que algo o alguien los separara. El tono de las cartas cambiaba de romántico a urgente, y finalmente, a una súplica desesperada. La última carta, en particular, dejó a Marta sin aliento. Mi querida, sé que el tiempo se nos acaba. Ellos están cerca, y no puedo permitir que te encuentren. El secreto que llevas es demasiado valioso, demasiado peligroso. Si algo me sucede, por favor, oculta lo que sabes, protege nuestra verdad, y sobre todo, protege a nuestra familia. No dejes que caiga en las manos equivocadas. Estoy dispuesto a sacrificar todo para mantenerte a salvo. Recuerda siempre que mi amor por ti es eterno, pero algunas cosas deben permanecer enterradas para el bien de todos. Marta dejó caer la carta sobre la mesa, sus manos temblando. ¿Qué secreto era tan peligroso que su abuela había tenido que esconderlo, incluso de su propia familia? ¿Y quiénes eran ellos, las personas que habían representado una amenaza tan grande? El colgante encontrado por la policía, las cartas, y el hombre herido que apareció en su vida. Todo parecía estar conectado de alguna manera, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban del todo. Marta sabía que debía descubrir el secreto de su abuela,
pero también comprendía que al hacerlo, podría estar exponiéndose a un peligro que no alcanzaba a imaginar. Decidió que la única manera de avanzar era investigar más sobre su abuela, sobre su vida y sus conexiones. Recordó que en el desván de la cabaña había una vieja caja con fotografías y documentos que pertenecían a su abuela. Tal vez allí encontraría más pistas sobre lo que estaba sucediendo. Subió las escaleras hasta el desván, un espacio polvoriento y poco iluminado donde apenas había entrado desde que se mudaron a la cabaña. Buscó entre los viejos baúles y cajas hasta que encontró lo que estaba buscando, una caja de madera con el nombre de su abuela grabado en la tapa. Al abrirla, Marta se encontró con una colección de fotografías en blanco y negro, cartas y documentos antiguos. Revisó cada foto con atención. La mayoría mostraban a su abuela en su juventud, siempre con una sonrisa radiante, rodeada de amigos y familiares. Pero había una foto en particular que llamó su atención. En ella, su abuela estaba de pie junto a un hombre joven, alto y de aspecto serio, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Era el mismo hombre que había descrito en las cartas, lo sabía con certeza. En el reverso de la fotografía había una fecha, pero no un nombre. Marta sintió una punzada de frustración al darse cuenta de que la identidad de ese hombre seguía siendo un misterio. Sin embargo, al fondo de la caja, encontró algo que la intrigó aún más, un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero, con páginas amarillentas y gastadas por el tiempo. Al abrir el cuaderno, Marta se dio cuenta de que era un diario, escrito a mano por su abuela. Las primeras páginas hablaban de su vida cotidiana, de sus sueños y aspiraciones, pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. El diario comenzaba a describir eventos extraños, encuentros con personas misteriosas y, finalmente, un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Hoy, he encontrado algo que nunca debía haber visto. Estaba escondido en el viejo cobertizo, enterrado bajo años de polvo y olvido. No sé cómo llegó allí, ni quién lo dejó, pero lo que he descubierto me ha dejado helada. No puedo describirlo aquí, por miedo a que alguien más lo encuentre, pero sé que esto cambiará todo. Debo protegerlo a toda costa, incluso si eso significa renunciar a la vida que una vez conocí. Marta se detuvo, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué podría haber encontrado su abuela que la llevó a escribir esas palabras? ¿Y estaba ese descubrimiento relacionado con el colgante y las cartas? La única manera de averiguarlo era buscar en el cobertizo que mencionaba su abuela. Aunque tenía miedo de lo que podría encontrar, sabía que no podía detenerse ahora. Con una linterna en mano y el diario bajo el brazo, Marta salió de la cabaña y se dirigió al viejo cobertizo que estaba al borde de la propiedad. El cobertizo era pequeño y estaba cubierto de enredaderas, como si la naturaleza hubiera tratado de ocultarlo con el tiempo. Marta abrió la puerta con dificultad, y el olor a moho y madera podrida la envolvió de inmediato. La luz de la linterna iluminó el interior polvoriento, revelando herramientas viejas y cajas desmoronadas. Marta comenzó a buscar con desesperación, levantando tablas sueltas del suelo y revisando cada rincón oscuro. Finalmente, en una esquina del cobertizo, encontró algo que la hizo detenerse en seco, un pequeño cofre de metal, cubierto de polvo y telarañas. El cofre tenía un aspecto antiguo, y aunque estaba cerrado con un candado oxidado, parecía que alguien lo había forzado en algún momento. Con manos temblorosas, Marta abrió el cofre y encontró dentro un conjunto de objetos envueltos en tela. Uno de ellos era un pergamino antiguo, con inscripciones que no pudo descifrar de inmediato. Otro era un libro, pequeño y encuadernado en cuero, similar al diario de su abuela, pero mucho más antiguo. Al tocarlo, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que más le llamó la atención fue un tercer objeto, envuelto cuidadosamente en una tela de seda. Al desenvolverlo, Marta se encontró con un pequeño relicario de oro, adornado con gemas. El diseño era intrincado, y aunque el relicario estaba cubierto de polvo, su belleza era innegable.
Marta lo abrió con cuidado, y dentro encontró una pequeña llave. De repente, todo comenzó a encajar. La llave debía pertenecer a algo importante, algo que su abuela había escondido durante todos esos años. Pero, ¿qué era? ¿Y dónde estaba? Con el relicario y la llave en la mano, Marta salió del cobertizo, sintiendo cómo la verdad estaba cada vez más cerca, pero también cómo el peligro crecía con cada paso que daba. Estaba segura de que la noche siguiente traería aún más revelaciones, y quizás finalmente descubriría el secreto que su abuela había protegido con tanto celo. Pero también sabía que, al hacerlo, podría enfrentarse a una amenaza que ni siquiera había comenzado a comprender. Marta volvió a su cabaña con el relicario y la llave en la mano, sintiendo que el peso del misterio familiar estaba a punto de ser revelado. Sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con la mente clara y el corazón decidido, se sentó en la sala de estar, colocando los objetos sobre la mesa. Era hora de descubrir la verdad, sin importar lo que implicara. Tomó la llave y la observó detenidamente. Era pequeña, con un diseño antiguo que parecía haber sido hecho a mano. La forma intrincada sugería que no habría una cerradura común. Marta recorrió la cabaña con la mirada, tratando de pensar en un lugar donde esa llave pudiera encajar. De repente, recordó algo que había pasado por alto, un viejo baúl que había estado en la familia durante generaciones, y que siempre había permanecido cerrado en un rincón del desván. Sin perder tiempo, Marta subió al desván y se acercó al baúl. Era una pieza antigua, de madera robusta, decorada con tallados que representaban escenas de la naturaleza. Aunque la madera estaba desgastada por los años, el baúl se mantenía en buen estado. Marta deslizó la llave en la cerradura y, con un suave giro, escuchó el clic que anunciaba que el baúl estaba abierto. Conteniendo el aliento, levantó la tapa y descubrió un conjunto de documentos antiguos, cuidadosamente guardados en carpetas de cuero. Había también un pequeño cofre de madera, similar al que había encontrado en el cobertizo. Marta lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro una serie de mapas, dibujos y cartas, todos relacionados con una organización secreta que, aparentemente, había existido durante siglos. A medida que revisaba los documentos, Marta comenzó a entender la magnitud de lo que había descubierto. Su abuela había sido parte de un grupo selecto de personas encargadas de proteger un conocimiento antiguo, uno que había sido transmitido a través de generaciones y que, si caía en las manos equivocadas, podría tener consecuencias devastadoras. Los mapas y dibujos indicaban la ubicación de un lugar oculto, un santuario donde se guardaban artefactos de poder inimaginable. Entre los papeles, Marta encontró una carta escrita por su abuela, dirigida a quien encontrara el baúl. La carta explicaba cómo había llegado a ser parte de la organización, y cómo, después de la tragedia que había sufrido al perder a su esposo, había decidido proteger el secreto a cualquier costo. La carta terminaba con una advertencia: si estás leyendo esto, es porque el peligro ha vuelto. Usa lo que te he dejado con sabiduría y coraje. Nuestra familia ha sido custodia de este secreto por mucho tiempo, pero ahora es tu turno de decidir cómo proceder. Las palabras de su abuela resonaron en la mente de Marta. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Tenía en sus manos el destino de su familia, y quizás de algo mucho más grande. Pero también sabía que no podía enfrentarse a esto sola. Tomando una decisión, Marta llamó a Andrés y le explicó todo lo que había descubierto. Aunque al principio él estaba incrédulo, finalmente comprendió la gravedad de la situación y prometió regresar a casa lo antes posible. Marta también decidió contactar a las autoridades, no solo para protegerse a sí misma, sino para asegurarse de que los artefactos y el conocimiento que había encontrado fueran manejados con la máxima precaución. Cuando Andrés llegó a la cabaña, encontró a Marta más tranquila y decidida. Juntos, hicieron un inventario de todo lo que había en el baúl y planearon cómo proceder.
sabían que tendrían que confiar en personas que entendieran el valor de lo que habían descubierto y que pudieran protegerlo de aquellos que pudieran usarlo para el mal. Los días que siguieron fueron de preparación y planificación. Marta y Andrés contactaron a expertos en historia y arqueología, quienes se sorprendieron al descubrir la autenticidad y la importancia de los artefactos. Al mismo tiempo, las autoridades intensificaron la vigilancia en torno a la cabaña, asegurando que ningún intruso pudiera acercarse. Finalmente, con todo en su lugar, Marta decidió que era hora de cerrar el ciclo. Con Andrés a su lado, visitó el santuario mencionado en los mapas, un lugar escondido en lo profundo del bosque, protegido por barreras naturales y el paso del tiempo. Allí, encontraron una serie de cámaras subterráneas que albergaban más artefactos y documentos, todos relacionados con la organización secreta de la que su abuela había sido parte. Marta sintió una paz interior al darse cuenta de que había cumplido con su papel. Había protegido el legado de su familia y había asegurado que el conocimiento que tanto había costado preservar no cayera en las manos equivocadas. Pero también sabía que esta era solo una parte de la historia, y que otros seguirían después de ella para continuar la labor de protección y custodia. Con el tiempo, Marta y Andrés decidieron mudarse a otro lugar, lejos de la cabaña que ahora era un símbolo de los misterios del pasado. Pero antes de irse, Marta dejó una última carta en el baúl, dirigida a las generaciones futuras de su familia, instándolas a seguir protegiendo lo que era más valioso, la verdad. La vida de Marta había cambiado para siempre, pero no se sentía abrumada por el peso del secreto que había descubierto. Al contrario, se sentía fortalecida, sabiendo que había hecho lo correcto. Y mientras ella y Andrés iniciaban un nuevo capítulo en sus vidas, Marta supo que, pase lo que pase, siempre tendría la fuerza y el coraje de su abuela para guiarla en los momentos más oscuros. La historia de su familia estaba segura, y con ella, la esperanza de que lo que habían protegido por tanto tiempo continuaría siendo una fuente de sabiduría y protección para las generaciones venideras. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.